El 2 de agosto de 1776, los representantes de las colonias de los Estados Unidos firmaron un documento emblemático en la historia de la humanidad, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Un poco antes, el 4 de julio del mismo año, fue adoptada por el Congreso Continental y esta fecha sigue siendo celebrada como fiesta nacional en los Estados Unidos. Sin embargo, al observar las firmas en el documento, se nota que fueron realizadas por representantes de solo 3 estados. Y si miramos un mapa, vemos un territorio relativamente pequeño que se extiende por la costa este de América del Norte. Hoy en día, el mapa de los Estados Unidos es mucho más grande y el país cuenta con 50 estados. Pero podrían haber sido más, e incluso Italia podría haber formado parte de los Estados Unidos. Veamos este proceso comenzando por el año 1791, cuando el caos tras la retirada parcial de Gran Bretaña de América del Norte y su derrota en la guerra con los Estados Unidos se disipó, salieron a la luz muchos detalles curiosos. Por ejemplo, que Gran Bretaña se retiró de territorios que no se unieron ni a Canadá ni a los jóvenes Estados Unidos. Así, en 1777 nació la República de Vermont, que tenía su propia moneda, bandera, sello, servicio postal e incluso una constitución. Pero después de una década viviendo en la frontera entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, evaluaron sabiamente su situación y entendieron que alguien eventualmente los anexaría, por lo que decidieron elegir ellos mismos. Así apareció la 14ª estrella en la bandera de los Estados Unidos. Después de Vermont, el 15º estado fue Kentucky, aunque aquí no hubo historias emocionantes. Este territorio ya era parte de Virginia, pero Kentucky se separó y se unió a los Estados Unidos como una entidad independiente, al igual que el 16º estado Tennessee, que se separó de Carolina del Norte. El siguiente fue Ohio, que originalmente era territorio francés y no vio la llegada de hablantes de inglés hasta mediados del siglo XVIII. Sin embargo, tras la Revolución Americana, los británicos tuvieron que ceder estas tierras y los Estados Unidos rápidamente organizaron allí el 17º estado del país. A partir de entonces comenzó un verdadero juego estratégico. Francia, buscando vengarse por la Guerra de los 7 años, tomó la iniciativa con Napoleón y desencadenó un caos en Europa. Napoleón negoció con María Luisa, esposa del rey de España, Carlos IV. A cambio de un pedazo de tierra en la paradisíaca Toscana, María Luisa aceptó entregar a Napoleón Luisiana, un territorio más grande que Francia. En 1801 se firmó un acuerdo súper secreto en San Ildefonso, del que por supuesto todo el mundo se enteró, generando pánico. Para los Estados Unidos, Luisiana bajo control español era algo positivo, predecible y estable, pero Inglaterra y Francia eran un nivel diferente y una nueva gran guerra se vislumbraba en el horizonte. De hecho, Napoleón insinuó esto al declarar que Luisiana no sería entregada por Francia a nadie. La brillante idea de James Monroe de mediar y simplemente comprar Luisiana a Francia no encontró apoyo en Napoleón. Irónicamente, fue Gran Bretaña quien ayudó al obstaculizar los planes de Francia. Al prever una gran guerra en Europa, Napoleón entendió que Francia no tendría fuerzas para mantener Luisiana. Así que Bonaparte decidió matar 2 pájaros de un tiro, obtener dinero para la guerra y congraciarse con los Estados Unidos como aliado. El gobernador francés de Luisiana apenas tuvo 3 semanas para gobernarla y el 20 de diciembre de 1804 se dio el control del territorio a las autoridades estadounidenses. Así los Estados Unidos duplicaron su tamaño y adquirieron una 1/4 parte de su territorio actual, iniciando el complejo proceso de dividir y crear nuevos estados. El primero en unirse oficialmente a los Estados Unidos fue Luisiana. Poco después, en las tierras adquiridas se crearon los estados de Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas y Nebraska. Este proceso se extendería durante décadas, pero lo más importante fue que este movimiento dejó perpleja a España, que, al ceder Luisiana a Napoleón, no esperaba que al final fortaleciera a su principal rival en el Nuevo Mundo. Además, Francia jugó astutamente al no definir claramente las fronteras sur y oeste de los territorios vendidos a los Estados Unidos. Esto generó una nueva zona de tensión en el mapa, donde los Estados Unidos y España reclamaron territorios que abarcaban varios estados, pero entonces el universo dio otro giro y Napoleón volvió a ayudar a los Estados Unidos debilitando a España con la Guerra de la Independencia Española. España perdió interés en América y en 1819 los Estados Unidos rápidamente firmaron un acuerdo por el cual Florida se unió a los estados. A cambio, los españoles
solo pidieron que se delimitaran las fronteras con sus territorios en México para protegerlos. Sin embargo, en los Estados Unidos el proceso de delimitación y aceptación de estados, como en el caso de Luisiana, tomó tiempo. Florida no se convirtió oficialmente en parte del país hasta 1845. Para entonces ya había 27 estados, pero no por mucho tiempo, ya que al mismo tiempo se desarrollaba el drama en Texas. México declaró su independencia, promulgó muchas leyes favorables a los migrantes, pero cometió un error crítico: abolió la esclavitud. Esto no agradó a los migrantes estadounidenses, que constituían el 75% de la población de Texas. Finalmente, en 1836 Texas se declaró independiente y en 1845 se convirtió en el 28º estado de los Estados Unidos, con problemas sin resolver como las disputas sobre los ríos Nueces y Bravo, que tanto México como Texas consideraban suyos. Esto llevó a una guerra en 1846 que terminó en 1848 con la pérdida de 530,000 millas cuadradas de tierras mexicanas. Actualmente, esos territorios forman los estados de California, Nevada, Utah, Arizona y partes de Nuevo México y Wyoming. Por el precio estándar de Luisiana, $15 millones, los Estados Unidos compraron en 1853 otras 120,000 millas cuadradas a México con el Tratado de Gadsden. Así se formó la frontera moderna entre ambos países y México perdió más de la mitad de su territorio previo a la guerra. Mientras tanto, durante todo el siglo XIX, los Estados Unidos continuaron su expansión hacia el oeste. Esto los llevó a negociar incluso con el Imperio Ruso, que además de Alaska, poseía territorios en California y Hawái. En California estaba el fuerte Ross, que suministraba alimentos a los colonos de Alaska, y en Hawái el fuerte Elizabeth, donde los colonizadores rusos intentaron establecerse. En 1816, las disputas se resolvieron con la Convención Ruso-Americana de 1824. Para 1854, el mapa ya comenzaba a reflejar el aspecto moderno de los Estados Unidos, aunque gran parte de los territorios occidentales seguían sin delimitarse, pero ya había 31 estados. La siguiente parada, como seguramente saben, fue Alaska. Todos entendían que el Imperio Ruso no podría mantener Alaska por mucho tiempo, así que en 1867, 1,5 millones de kilómetros cuadrados fueron vendidos por $7,5 millones de dólares a los Estados Unidos. Con ese dinero, el Imperio Ruso construyó ferrocarriles y desarrolló el Lejano Oriente. Fue un acuerdo mutuamente beneficioso. La expansión continental de los Estados Unidos concluyó en 1872, gracias a la muerte de un cerdo. Esto ocurrió en las Islas San Juan, cuya delimitación no estaba clara en tratados previos entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. Un granjero estadounidense, Lyman Cutler, disparó a un cerdo en su propiedad, que resultó ser de un empresario británico. El conflicto escaló hasta las administraciones de ambos países. Por suerte se evitó una guerra y en 1872, tras un arbitraje internacional liderado por el emperador alemán Guillermo I, las Islas San Juan pasaron a los Estados Unidos, que se enfocaron en la expansión fuera del continente. El primer objetivo fueron Hawái, ubicados a medio camino de Australia. Tras un breve periodo de inestabilidad en 1898, los Estados Unidos anunciaron la anexión del territorio. Ese mismo año, tras la misteriosa explosión del acorazado Maine, cuyas causas exactas siguen siendo desconocidas, los Estados Unidos declararon la guerra a España y anexaron Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Sin embargo, las dos últimas fueron cedidas más tarde, pero Estados Unidos mantuvo Guam, su territorio más occidental, más cerca de Japón que de cualquier estado. Desde las Islas Marianas, de las que Guam forma parte, despegaron los aviones que lanzaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La última gran compra fue en 1917, cuando los Estados Unidos adquirieron las Islas Vírgenes danesas por $25 millones. Sin embargo, estas islas aún no tienen estatus de estado. Como ocurrió con California y Luisiana, parte de los territorios de los Estados Unidos sigue sin delimitarse. Sin embargo, como antes, en estos casos los Estados Unidos están preparando la integración de estos territorios como estados o están satisfechos con su situación actual.
Oficialmente, la última vez que se anunciaron nuevos estados fue en 1959, cuando se incorporaron Alaska y Hawái, adquiridos mucho tiempo atrás. Actualmente, se habla de formar varios estados en territorios aún no delimitados, pero podrían haber sido muchos más. 3 veces los Estados Unidos intentaron comprar Groenlandia a Dinamarca, y durante todo el siglo XX Quebec trató de separarse de Canadá para unirse a los estados. Hubo propuestas aún más interesantes, por ejemplo, el Movimiento Unionista Italiano, fundado en Roma en 1944. Los partidarios de este movimiento criticaban al gobierno italiano por su papel en la guerra y proponían que los Estados Unidos anexaran Italia para resolver todos sus problemas. Y no solo eso, ya que los unionistas preveían que los Estados Unidos podrían anexar toda Europa, convirtiéndose en un verdadero gobierno mundial. Al principio, después de la guerra, el movimiento tuvo cierto éxito, pero con el inicio de la Guerra Fría, la idea fue rápidamente olvidada. ¿Y tú qué opinas? ¿Deberían los Estados Unidos haber anexado Europa? Nos encantaría saber tu opinión. Nos vemos la próxima, amigos.